Nos encontramos ya en la cuenta atrás para la 113 edición del Tour de Francia, una cita que creo que tiene puntos de interés y que este año tiene un sabor muy especial al comenzar en Barcelona. Y digo que tiene puntos de interés que van más allá de quién será el ganador de la carrera, que como decía en el pasado en ruta, todo el mundo da por ganador a Tadej Pogačar. Y está claro que tiene que ser así, es lo primero que se nos puede venir a la cabeza. Pero las carreras se tienen que disputar y hay factores externos y un tanto quizás incontrolables que pueden afectar a los corredores. El que más me viene a la cabeza es el calor. Creo que será un factor clave en este Tour de Francia, que se asemeja más en lo temporal a algunos de los que corrió y ganó Miguel Indurain, que como sabéis le sentaba de lujo la calor, y no tanto la lluvia, como demostró en 1996. Hablaremos de ese factor cuando os hable de los favoritos para hacerse con el triunfo. Pero hay más elementos para poder disfrutar de este Tour de Francia. La lista de corredores que tienen que demostrar cosas es larga, desde Paul Seixas a Remco Evenepoel, pasando por Florian Lipovic, Juan Ayuso, incluso el papel de Isaac del Toro en el entramado UAE. En ese sentido, creo que es una carrera con muchas cosas por ver. Por no hablar de los sprinters y si hay o no un nuevo rey del sprint. En las últimas carreras hemos podido ver cómo se daban leña unos a otros y que se alternaban las victorias sin un dominador claro. Y la ilusionante, cómo no, participación de Caja Rural y lo que puede aportar desde su humildad sabiendo que son unos peleones. Seguro que me dejo muchas cosas en esta entrada y por eso hoy toca analizar los 23 equipos participantes, desde el equipo más fuerte al más pequeño. Todos tienen objetivos en la carrera y los repasaré con la idea de que podamos vivir un Tour de Francia con más datos y que ello haga que nos situemos más rápido en cada escenario que vaya sucediendo durante las etapas. Este 4 de julio comienza el Tour de Francia con sus 3.333 kilómetros y sus 54.450 metros de desnivel positivo. Y no podemos olvidar que de ganar Tadej Pogačar igualaría con 5 Tours a Miguel Indurain, a Eddy Merckx, a Bernal Hinault, a Jack Anquetil, que me parece pues un buen objetivo en ese camino que lleva el corredor esloveno como leyenda del ciclismo. Ahora sí, todo más o menos explicado, comenzamos. Y vamos a empezar este análisis de los equipos con el UAE. El objetivo de UAE es muy claro, ganar el Tour de Francia con Tadej Pogačar y que cumpla con su quinta victoria en la carrera. Después, de forma, vamos a decir secundaria, porque el objetivo principal es ese, sería conseguir el máximo número de victorias de etapa. Ya sabéis que UAE no renuncia a las victorias de etapas y si puede ser con corredores diferentes, mejor que mejor. La escuadra emiratí ha diseñado un bloque milimétrico para que Tadej Pogačar consiga ese quinto triunfo y que entre en el exclusivo club de las leyendas que han ganado la carrera en 5 ocasiones. Curioso que este equipo solo tiene 4 corredores de la formación de 8 del año pasado. 2 bajas son claras, Almeida y Soler. El primero en baja forma, el segundo recuperándose. Y luego faltan Narváez y Sivakov. Pero me da que los corredores que lo sustituyen tampoco los harán que los echemos en falta. Creo que el bloque de UAE es muy sólido y muy potente. Y comenzando, cómo no, con Tadej Pogačar. El corredor esloveno es el líder indiscutible del equipo y máximo favorito para ganar la clasificación general. Ha tenido un 2026, pues casi vamos a decir que inmaculado, ¿no? Porque comenzó ganando la Strade Milán-San Remo, Tour de Flandes, el segundo puesto en la París-Roubaix, la Lieja, luego ganaba el Tour de Romandía, ganaba el Tour de Suiza, además vapuleando incluso en las etapas a todos los corredores. Se puede decir que llega en una forma, no sé si la mejor forma de su vida a este Tour de Francia, pero también con solo 16 días de competición. Eso quiere decir que no hay mucho desgaste. Y ojo con ese detalle de los 16 días de competición, que yo creo que también podrían ser importantes de cara a su posible participación en la Vuelta a España. Pero eso es otro detalle. Creo que Tadej Pogačar es el único que puede perder este Tour de Francia. Como decía en la entrada, se da por sentado que lo va a ganar. Y mucho tendría que hacer, pues por ejemplo, Jonas Vingegaard para poder batirlo. Luego hablaremos de Jonas Vingegaard y las posibilidades que puede tener
de ganar la carrera. Pero, bueno, cuidado con ese elemento que os decía, el calor extremo. Se sabe que sobre todo en las etapas de macizo central va a hacer muchísima calor. ¿Y qué etapa hay en ese momento? Pues está la etapa número 10. La etapa que acaba en Le Lorient, que como todos sabéis, los más seguidores del Tour de Francia, es el mismo final que la etapa de 2024, donde vimos a Vingegaard haciendo una remontada, alcanzando Pogačar y batiéndolo, en un día también de mucha calor. Luego hemos visto otros, vamos a llamar, desfallecimientos, como mínimo uno más, de Tadej Pogačar, y todo llevado por esa calor. Cuidado, el equipo siempre que habla de factores de riesgo para no poder ganar este Tour de Francia, habla siempre de la gestión de la calor. Supongo que, no sé, lo veremos con hielo para arriba, para abajo, no sé qué van a hacer, con mucha hidratación, seguro. Alguna cosa más inventarán para que Tadej Pogačar intente estar lo más fresco posible y que sufra lo menos posible. Pero a mí me parece que ese es un factor que no podemos olvidar de ninguna de las formas. Y es una clave, es una de las claves de este Tour de Francia. Y como digo, el único que puede perder el Tour de Francia es Tadej Pogačar en el momento actual en el que estamos viviendo este ciclismo en 2026. Ir acompañado, como no, de Isaac del Toro, el joven prodigio mexicano de 22 años, hará su debut absoluto en el Tour de Francia y yo creo que el aprendizaje ha sido muy bueno, e incluso pues con esa victoria en la última Dauphiné. Yo creo que es vamos a llamar gregario de lujo, se asemeja a como lo hizo Adam Yates hace unos años, y acordaros que Adam Yates acabó en el podio. Por tanto, yo ya considero que Isaac del Toro puede ser un corredor que, si no se deja ir y si tiene las piernas que tuvo en Dauphiné, podría optar al podio. Y eso le va a complicar la papeleta a muchos de los corredores que quieren luchar, vamos a llamar, por ese tercer escalón del podio. Creo que también es un favorito para llevarse el maillot blanco del mejor joven de la carrera. Y como no, veremos a ver qué estrategia llevan, pero yo creo que Isaac del Toro debería ser el último hombre, no el último en tirar de Tadej Pogačar, justo antes de que pues haga esos ataques demoledores que rompan la carrera y lo lleven al triunfo de las etapas. Y luego ya, pues Isaac del Toro tiene que jugar su papel de, vamos a decir que de carga, ¿no? De ponerse a controlar a los que vengan por detrás, ponerse a rueda, de gastarse lo mínimo posible para luego, pues eso, aprovecharse y poder hacer lo mejor posible en cada una de las etapas. Adam Yates, supongo que ya recuperado y con ganas de, después del varapalo que fue tener que dejar el Giro de Italia. Yo creo que eso hace que llegue más fresco, seguramente habrá entrenado un montón y este también es un corredorazo de equipo también, lo ha sabido hacer en los últimos años y yo creo que este sí sería el penúltimo hombre en principio que tenga Tadej Pogačar en esa cadena de que cuando pongan el treno de montaña debería ser el último hombre. Yo creo que en este caso Adam Yates ya no está mirando clasificaciones generales, sí que lo hizo en 2024 cuando decía que acabó tercero, pero me da que en este Tour de Francia está Isaac del Toro para ese papel y que Adam Yates pues va a tener un papel, vamos a llamar, más secundario en el tema general. Eso no quiere decir que al final se pueda meter incluso en un top 10, que podríamos también considerarlo. Vamos a ver, todo dependerá de si se deja ir para desgastarse lo mínimo y para poder estar lo más fresco posible. Eso dependerá de la estrategia de equipo que lleven. ¿Quién más? Tenemos a Tim Wellens. Tim Wellens, pues ya sabemos, es un pedazo de motor, es un motor grande y es un motor que, bueno, será, yo también creo que es una pieza fundamental, sobre todo por esa polivalencia que tiene, ¿no? E incluso por marcar ritmos, ¿no? Ya sean en persecuciones, incluso en terrenos montañosos. Me parece que bueno, que ahí va a hacer un grandísimo papel y, bueno, hay la duda de si está a tope o no de forma. A mí me da la sensación que se ha recuperado bien y que ha vuelto fuerte.
Y yo creo que su objetivo claro será estar controlando la carrera y si alguna vez tiene, pues eso, una posibilidad de escapar y aprovecharla, pues ese instinto ya sabéis que lo tiene. Brandon McNulty, el estadounidense, se presenta como otro de los motores del equipo, tanto en llano como en contrarrelojes. Yo creo que es una de las piezas fundamentales para esa crono por equipos del primer día. Me parece que allí tiene que dejar casi todas sus balas, luego ya casi descansar para llegar a la crono individual y poder hacer un buen papel. Me da a mí que con todos los escaladores que hay, Brandon va a tener un papel más secundario en ese sentido y a lo mejor incluso va a tener la libertad de poderse ir por delante para poder desgastar. Creo que puede tener también esa libertad el corredor. Nils Politt, ¿qué vamos a decir? Pues el seguro de Tadej Pogačar en las etapas llanas, si hay etapas con viento, también a la hora de la crono por equipos. La verdad es que es un rodador nato y me parece un corredorazo que todavía está en plenitud de facultades para hacer ese trabajo que se le puede pedir. Florian Vermeersch, vamos a ver también, yo creo que también es otro muy buen rodador. Este sería un corredor más para días más clasicómanos, para poder estar por ahí también incluso haciendo ese desgaste que comentaba con Brandon McNulty, incluso tener posibilidades de irse por delante y hacer que otros equipos trabajen y así poder hacer descansar al equipo. Y también se puede utilizar perfectamente, lo puede utilizar perfectamente Tadej Pogačar para tirar del grupo, controlar la carrera. Y el último corredor sería Fredrik Grossarner. Ya es un escalador austriaco contrastado. Un apoyo también será de los primeros que harán ese esfuerzo. A lo mejor viene, pues no sé si antes que Tim Wellens o después, todo dependerá de las piernas que tenga Tim Wellens, porque cuando tiene buenas piernas Tim Wellens sube también como uno de los mejores escaladores, la verdad. Pero yo creo que será también uno de los primeros a la hora de mantener ritmo, sobre todo cuando las etapas lleven una escapada por delante y para que se hagan un poquito más cortas, pues tener a un Félix Grossarner llevando el ritmo del grupo, controlando la diferencia, ¿vale? Para ese posible peligro que pueda tener Pogačar o incluso las posibilidades de poder ganar una nueva etapa. Como veis, equipazo el que trae UAE. Me parece que no sé si cambiaría alguna de las piezas porque me parece que todas están muy bien ensambladas. Como digo, está claro que una Almeida a tope, pues quizá podría encajar en algún sitio, pero no sé si sería mejor que Sal del Toro o Adam Yates a la hora de trabajar para Pogačar. Y Marc Soler sí que me parece que sería un corredor que podría entrar en este equipo por alguna de las piezas que hay, porque ya sabéis que Marc Soler también, con el paso del tiempo, también se ha hecho un corredor donde se puede contar con él para ayudar al equipo. Y después de hablar de UAE, está claro que toca hablar del Team Visma Lease a Bike, que tiene un objetivo claro, y el objetivo es conquistar de nuevo el maillot amarillo con Jonas Vingegaard. La verdad es que tienen que ponerlo sobre la mesa, lo han estado trabajando. Eso sí, han tenido problemas, sobre todo en las últimas semanas, con algunas bajas que no contaban, sobre todo la más importante, la de Wout van Aert, que al final no puede estar en el Tour de Francia para aportar su granito de arena para que Jonas Vingegaard pueda estar un poquito más cerca de esa posible victoria en el Tour de Francia. Ellos tienen mucha confianza, como mínimo dicen eso en las entrevistas, y quieren empezar bien ya desde el primer día. Tienen puestas la mira en esa crono por equipos, donde sin ir más lejos, creo que una de las estadísticas que vi hace poco es que Visma es el equipo que más cronos por equipos ha ganado, me parece, World Tour en los últimos 10 años. Una cosa así leí, por tanto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, la buena noticia es que Edoardo Affini puede estar para correr este Tour de Francia, que había muchas dudas, y está claro que Edoardo Affini lo han traído justamente para ese primer día y sobre todo también, como no, para las etapas de llano para que pueda tirar. Jonas Vingegaard, yo creo que está en su mejor versión para mí desde 2023. El propio corredor dice que desde 2023 se siente en plena forma
y que esto le da a él y al equipo confianza en que pueda ganar el Tour de Francia por tercera vez. Dicen también que tienen un plan, que creen muchísimo en ese plan y que están convencidos que pueden ganar de nuevo el Tour de Francia. A ver, lo que digo, como mínimo, yo creo que sí que es cierto que está en su mejor forma. La cuestión es si la mejor forma de 2023 es equiparable con la mejor versión de 2026 de Tadej Pogačar, ¿no? Se había hablado de ese 1% que Tadej Pogačar va ganando cada año para poder compensar las mejoras de los rivales y no sé yo si Jonas Vingegaard ha podido compensar también ese 1%. También hay que tener en cuenta que después de hacer el Giro de Italia se le quedó un punto de forma muy bueno y ellos confían y desean que ese punto que le dio el Giro de Italia pueda servirle como un extra, como un plus para poder afrontar el Tour de Francia con mejores garantías. También, a los que seguisteis el Giro de Italia día a día, os dije que me pareció que Jonas Vingegaard sí que estaba haciendo un Giro de Italia para ganar, pero con la mirada puesta en el Tour de Francia para gastar lo mínimo posible, ¿no? De cara a tener máxima fuerza en el Giro de Italia. Yo creo que es una buena oportunidad de poder medirse. Hombre, para los aficionados estaría claro que hubiera Giro y que hubiera Tour de Francia sería la mejor noticia, aunque hay que ser realistas. Ahora, si tuvieras que jugarte alguna cosa, creo que poca gente diría que Jonas Vingegaard puede ser el próximo ganador del Tour de Francia. Antes hablábamos también de la gestión del calor. Yo creo que Jonas Vingegaard la hace mucho mejor. No hay, creo, tantos datos que contradigan que Jonas Vingegaard no le va del calor. Y eso, vaya, podría ser casi contraproducente por aquello de ser danés, pero parece que lo lleva muchísimo mejor. A lo mejor eso también es un punto que se va sumando para que pueda ser más competitivo y pueda estar un poquito más cerca de Tadej Pogačar. El director deportivo ha comentado que llevamos en la élite del ciclismo desde 2019, año en el que hemos invertido mucho tiempo y energía en todos los ámbitos, sobre todo en estrategia, en un área donde como equipo podemos marcar la diferencia, especialmente en la parte final del Tour de Francia. Se sigue insistiendo en ese plan, a lo mejor recordando aquellas batallas que hicieron ganar a Jonas Vingegaard su primer Tour de Francia, que la verdad es que todos lo recordamos, que fue espectacular. Pero no sé si el equipo que lleva es el mejor, ¿no?, para esa batalla. A ver, hemos estado hablando todo el rato de Jonas Vingegaard y ahora que aparece un poco el equipo, mal equipo no tiene. Víctor Campenaes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Bruno Almirael, Davide Pingansoli, luego ya he dicho que está Eduardo Fini y Peter Steinhagenes. Me parece que no son malos corredores para apoyarlo también en montaña y para poder hacer lo que se suele decir la 3:14, ¿no? En montaña. Creo que son corredores experimentados que si están a su máximo pueden asumir ese rol de intentar romper la carrera mediante la sorpresa y la estrategia. Esperemos que sea así. Un apunte más sobre Jonas Vingegaard, que en caso de ganar el Tour de Francia, pues solo lo han hecho en los últimos 30 años Marco Pantani, que lo hizo en 1998, que ganó Giro y Tour, y Tadej Pogačar, que ganó Giro y Tour en 2024. Por tanto, de nuevo, otra de esas estadísticas complicadas de cumplir. La verdad es que, bueno, Jonas Vingegaard yo creo que ha hecho un acercamiento al Tour de Francia inmaculado, con esa victoria en la París-Niza, con su victoria en la Volta a Cataluña, en las dos además se llevó 2 etapas, y luego ya acercándose a ese Giro de Italia, donde pudo conseguir 2, 3, 4, 5 etapas, es decir, que una burrada. Yo creo que fue bastante aplastante. Por eso digo que me parece que está en su mejor, diríamos que en su mejor momento, ¿no?, desde 2023 para poder afrontar esta carrera. Nos paramos, si queréis, en Matteo Jorgenson, que yo creo que el equipo tiene aspiraciones también con Matteo Jorgenson de que pueda hacer un top 10. Sí que consiguió un top 10 en la Vuelta de 2025 y un octavo puesto en la Vuelta en el Tour de 2024.
aunque el año pasado el Tour se le hizo muy largo cuando también venía con esa aspiración de poder hacer un top 10 y al final se quedó en la posición número 19. Es un corredor que, bueno, no es del todo confiable, creo yo, aunque el Tour de l'Auvergne Alpes hizo muy bien una cuarta posición, y eso está muy bien. Tirreno Adriático hizo segundo, por tanto, en las dos carreras así importantes que ha estado, ha hecho buenas posiciones. Lo tenemos que tener en cuenta en el top 10, pero siempre con la duda de si se puede conseguir o no se puede conseguir. Y poca cosa más de este Visma, porque los demás corredores estarán para trabajar para Jonas Vingegaard. En algún caso, si como se vio en el Giro de Italia, a Sepp Kuss o a alguno de los corredores se le da cierta libertad en alguna etapa por aquello de intentar desgastar y aprovechar ese momento para llevarse una etapa, pues seguramente lo pueden saber aprovechar porque son corredores de muchísima calidad. Pasamos ahora a Red Bull Bora, que tiene como objetivo el podio. Tiene un liderato compartido, diríamos que una bicefalia. Yo creo que también puede servir para jugar a dos bandas, desgastar a los rivales, ¿no? Con esa bicefalia. Y sobre eso, el director deportivo ha dicho: Renko sigue siendo el líder del equipo, Florian Lipovic es, en cierto modo, el segundo al mando. Llegará un día en que uno de los dos se sienta mejor, entonces tendrán que competir entre ellos en la carrera. Fijaros cómo empieza el Tour de Francia para Red Bull Bora. Por un lado Renko Evenepoel, por el otro Florian Lipovic. Lo que sí que es cierto es que ha traído un equipo fuerte para la montaña y una actitud siempre ofensiva. Ya sabemos que Red Bull Bora le gusta ser ofensivo al máximo, y eso siempre es de agradecer, sobre todo para los espectadores. Hablando de esa bicefalia, Renko Evenepoel, no sé, tengo mis dudas, siempre tengo mis dudas con Renko Evenepoel. Sobre todo, pues nada, el abandono del año pasado, cuando estuvo en Soudal. Es complicado que vuelva a volver a repetir, aunque es el objetivo, ser tercero en el Tour de Francia, que lo consiguió en 2024. Pero claro, es que será su séptima gran vuelta, y de esas 7 grandes vueltas solo en 2 es donde ha brillado. Por tanto, la estadística no es que sea muy buena de cara a Renko Evenepoel. ¿Cómo ha sido su invierno? Pues su invierno empezó ganando en Mallorca, luego también ganó la Volta a la Comunitat Valenciana, luego en el UAE Tour empezaron las dudas, porque no lo hizo nada bien, acabado 10º. En la Volta a Cataluña tampoco se vio un Renko Evenepoel que tuviera ese plus. Se llevaría el Astorga Race, pero claro, a nosotros lo que nos interesa es saber en esas etapas de montaña cómo puede estar, y la verdad es que se quedó, pues diríamos que bastante lejos de poder tener una buena actuación por delante del Jonas Vingegaard, Félix Gall, Lenny Martínez, Florian Lipovic, Valentín Párez-Pentre. Todos esos corredores estuvieron por delante de Renko Evenepoel. Por tanto, dudas, muchas. Yo creo que hay muchas dudas sobre Renko Evenepoel. A favor suyo, pues que ha hecho una preparación diferente, donde ha primado más el entreno que la competición. En principio tenía que ir a correr la Dauphiné, a última hora se descartó de la Dauphiné para seguir entrenando, y quizás eso le puede dar un punto de sorpresa a la actuación de Renko Evenepoel. Yo lo que pasa es que siempre pienso que Renko Evenepoel tiene todas las miradas puestas encima de él, además por ser belga, y si no recuerdo mal, desde 1976 no hay ningún belga que haya ganado el Tour de Francia, y están, pues eso, esperando que lo puedan volver a hacer. Ahí lo hizo Lucien Van Impe, si no recuerdo mal. Y claro, yo creo que hay muchas miradas en él. Hay muchas miradas en él desde que se puso por primera vez sobre una bicicleta. Y unas veces las cumple, esas expectativas, y otras no. Y sobre todo en grandes vueltas le cuesta más completarlas, ¿no? Esas expectativas. Lo que es cierto es que sí, que llegará un poco más descansado, y veremos a ver que no tenga problemas, que no le pasen cosas, porque Renko Evenepoel también es uno de esos corredores que le suelen pasar cosas, y entonces luego pues son minutos que se van perdiendo, ¿no? Y al final también la cabeza. Muchas veces esa cabecita que tiene Renko Evenepoel, que llega un momento que se colapsa y ese día pierde una minutada y todas sus posibilidades de hacer una buena carrera.
Por el otro lado, Florian Lipovic el año pasado tercero en el año de su debut en el Tour de Francia, maillot blanco, una gesta al alcance de pocos. Es un corredor que está creciendo año a año. Y claro, ese tercer puesto también le da unos galones dentro del equipo. Y mirar cara a cara a Remco Evenepoel, yo creo que se lo merece, simplemente por la actuación que tuvo el año pasado. ¿Cómo ha sido este año? Bueno, este año, pues en la Volta a Cataluña acabó tercero, teniendo una buena actuación. En el Chule acabó segundo, también teniendo una buena actuación. Tour de Rumandía segundo. Y finalmente decidió irse al Tour de Eslovenia para separarse un poquito de las comparaciones. Y allí sí que arrasó, ganando las dos etapas importantes y ganando la general. Pero creo que llega en buena forma, con buenas piernas y con buenas sensaciones. Ha disputado 3 grandes vueltas en su carrera deportiva. La que decía el año pasado, donde acabó tercero, y luego la Vuelta a España del 2024, donde acabó séptimo. Me parece que son unos resultados para tenerlo en cuenta. Y me da a mí que se puede confiar, no sé si más que en Remco Evenepoel con Florian Lipovic, pero vaya, que me da buenas sensaciones Lipovic, y es un corredor que también es bastante sólido, ¿no?, a la hora de gestionar los momentos de crisis. ¿Qué más corredores se han traído? Pues han traído, como no, a Jay Hindley, que el mismo corredor expresó su compromiso de apoyar las ambiciones de sus dos compañeros de equipo en el Tour, ¿no? Hay que recordar que acabó tercero en el Giro de Italia y que un poco se ha quitado de la ecuación de ser un corredor de cara a la general, y por tanto yo creo que es un buen compañero de equipo a la hora de apoyar en montaña. Como no, Matías Cataneo, Jan Tratnik también son buenos corredores, y luego pues nada, tienen el plantel más para buscar etapas como Maxime Van Gils, en esas etapas así tipo Puncher, Nico Dens y Tim Van Dijk para llevar el ritmo, sobre todo si hay que meter más caña a la hora de mover el pelotón. Me parece que bueno, que trae un equipo bastante interesante Red Bull Bora. Seguimos con Decathlon CMA CGM Team, y aquí Decathlon ha tardado bastante en dar su equipo final, y es que estaban viendo si Paul Seixas estaba recuperado totalmente de los problemas que tuvo tras su caída en Dauphiné. Al final todo está bien y Paul Seixas podrá debutar en el Tour de Francia. El líder de este equipo, por descontado, es Paul Seixas, con esas aspiraciones al podio. Creo más de los seguidores que del mismo. Yo creo que él es más cauto. Es un equipo fuerte, pero al final han puesto dos corredores para luchar a la sprint. Por un lado, menos corredores alrededor de Seixas, pero por el otro me parece interesante, ¿no?, por aquello de poder ganar alguna etapa, y además con un corredor que yo creo que la puede conseguir, ¿no? En ese sentido, otro objetivo es conseguir etapas con Olaf Koy, también con Paul Seixas, claro, pero Olaf Koy me parece a mí que es una de las bazas más interesantes a la hora de conseguir una etapa en este Tour de Francia. Empezamos, si queréis, por Paul Seixas. Yo diría que Paul Seixas tiene que venir a este Tour de Francia a ganar experiencia, a aprender, a asimilar el ritmo de la competición. La incógnita es si aguantará la presión de esas 3 semanas a sus 19 años, y más siendo francés, con todas las expectativas que hay puestas sobre sus hombros y tal. Creo que la verdad es que tendría que ir día a día Paul Seixas y ver hacia dónde le lleva todo esto. Es un chaval de 19 años, yo no le metería mucha más caña. Es decir, si funciona bien, perfecto, y si funciona mal, pues tiene por delante una vida entera para poder mejorar. Sabemos que es un buen corredor y simplemente hay que aprender a gestionar pues todo lo que es un Tour de Francia, que no es sencillo. Muchos corredores siempre lo han dicho, ¿no? El Tour de Francia es una carrera diferente, hay que saber correrlo, y yo creo que eso es lo que tiene que tener en cuenta Paul Seixas en esta edición. Supongo que también, aparte de poder llegar a hacer un podio, tendrán ganas de tener el maillot blanco,
Y también apuntar eso, ¿no? De que será el corredor más joven en participar en el Tour de Francia desde 1937, que se dice muy pronto. El mismo corredor ha dicho que se siente preparado para darlo todo y lograr el mejor resultado posible. Recordamos que Paul Seixas ha hecho una temporada muy buena, con esa segunda posición en Algarve, con una victoria en la Fan Ardèche Classic, segunda posición en Estrade detrás de Pogačar, ganando la Itzulia, ganando la Flecha Valona, segundo en Lieja, con ese intento de persecución de Tadej Pogačar, y luego, pues bueno, una caída en Dauphiné nos privó de saber a qué nivel estaba contra Isalta el Toro. Debuta también en una gran vuelta, que eso es muy importante. No es que Paul Seixas debute en el Tour, sino que es su primera gran vuelta. Por tanto, yo le daría un punto de tranquilidad a todas las expectativas que tiene Paul Seixas, y nosotros mismos tenemos que ir, yo creo, día a día para ver si puede conseguir lo mejor para él mismo. ¿De quién viene acompañado? De Mathieu Riccitello, que veremos a ver si puede también hacer una buena carrera. Mathieu Riccitello, la verdad es que ha venido haciendo una buena temporada. Será su cuarta gran vuelta. Acordaros que en la Vuelta a España del año pasado acabó quinto, tanto una muy buena actuación. Aquí supongo que tendrá que estar centrado al máximo por Seixas, pero claro, ya sabéis qué plus le da a los gregarios estar al lado de sus corredores hasta el final, que al final te puedes meter en un top 10 en una gran vuelta como esta. Tish Benoit, corredor con experiencia, Dan Hall para llevar ritmos, también para meter caña en la crono por equipos, Nicolas Prudhomme, corredor también experimentado en montaña, Aurélien Parrin-Petre, también ayuda muy importante, también buscando las escapadas, y finalmente lo que hemos dicho, la dupla sprint, ¿no? Que es Olaf Koik, y al que le han puesto a Sesbol para poder hacerle de lanzador. Olaf Koik debuta por fin en el Tour de Francia. Eso es todo lo que le hizo salir del Visma, que no confiaba en traer a Olaf Koik al Tour de Francia para no quitarle corredores a Jonas Vingegaard. Aquí han decidido al final ponerlo, y la verdad es que ha sido una pelea bastante importante y no se la ha ganado hasta el último momento. Y creo que los últimos resultados han hecho ver a los jefes de equipo que podría ser una buena opción, sobre todo esa victoria que consiguió en el Valois Belgian Tour delante de otros sprinters que son los que se va a medir con él, Tim Merlier, Jasper Philipsen y compañía. Por tanto, les dio como la seguridad de decir, oye, aquí tenemos una posible baza para conseguir una victoria de etapa, que tampoco estará nada mal conseguirla. Tenemos claro que queremos hacerlo muy bien con Paul Seixas, pero si además nos llevamos una victoria de etapa, pues eso que nos apuntamos, y el patrocinador súper contento. Nos vamos con otro equipo que tiene también aspiraciones notables, que es Lidl Trek. Aspiraciones de hacer podium con Juan Ayuso, el maillot verde con Mads Pedersen, no tener una carrera como el Giro de Italia, donde tuvieron que solucionar su participación en cierta forma en los últimos días con la victoria de etapa de Jonathan Miller y la Maglia Azzurra de Ciccone. Por tanto, hacer un Tour de Francia un poquito más que les salga mejor desde el principio y ganar etapas. Juan Ayuso, él mismo, ha dicho que sí, que tiene las aspiraciones claras de querer hacer un podio en el Tour de Francia. Vamos a ver, sería buenísimo para el ciclismo español que Juan Ayuso pudiera llegar a hacer podio en el Tour de Francia. Lo que está claro es que tiene que borrar su anterior participación, que fue la del Tour de 2024, con aquel, vamos a llamar, pique con Joao Almeida, su abandono y todo lo relacionado con aquella carrera. También no hay que olvidar que sí, en 2022 acabó tercero en la Vuelta a España, en 2023 acabó cuarto en la Vuelta a España, pero luego que 2024 abandono en el Tour de Francia, 2025 abandono en el Giro de Italia, cuando era uno de los favoritos para ganarlo, y en 2025 posición 68 en la Vuelta a España. No son unas estadísticas confiables en el sentido de Juan Ayuso. Yo no sé si esas aspiraciones de ser podium las podríamos rebajar con voy a intentar acabar el Tour de Francia, y si hago un top 10 estaré súper contento de hacerlo. Pero bueno, también algunas veces hay que mirar lejos para poder llegar lejos.
Lo que es cierto es que sí que hay algún brote verde de Juan Ayuso, por ejemplo, su participación en la Dauphiné, donde acabó tercero, hizo muy buena carrera, dejando una sensación muy buena de estar otra vez en una buena forma. Pero lo que digo, yo creo que Juan Ayuso, aparte de tener la aspiración de ser podio, yo creo que tendría que tener la aspiración de aprender el máximo para poder llegar a ser a podio en alguna otra edición. ¿Que lo consigue este año? Pues mejor que mejor. Pero bueno, Juan Ayuso ha dicho que tengo que superar la primera semana ahorrando la mayor cantidad de energía posible, evitando caídas y no enfermarme, para luego llegar a la última semana con posibilidades de competir por la victoria general. Ahí es lo que dice. Yo creo que lo que os decía, sería más realista hacer un top 5, incluso un top 10. A mí me parece que de momento eso sería la realidad con Juan Ayuso. ¿A quién han traído también? A Matías Esquelmós. Ha demostrado estar un paso por detrás de Juan Ayuso en la Dauphiné. Incluso allí le ayudó a poder ser ese podio Juan Ayuso. Por tanto, me parece a mí que, bueno, intentará también estar con él, tener sus aspiraciones. Se me queda muy grande que Matías Esquelmós pueda hacer, no sé, un top 5 en el Tour de Francia, incluso no sé si lo veo en el top 10. Sí que hizo quinto en la Vuelta a España en 2025, el año pasado abandonó en el Tour de, perdón, hizo quinto en la Vuelta a España de 2024 y las otras tres grandes vueltas no ha hecho buenos resultados. Yo creo que le viene grande la general, pero con todo y con eso creo que podría también aspirar por un lado a ayudar a Juan Ayuso y por el otro intentar ganar etapas. También está el Aldeneguí, que en principio no iba a participar y finalmente lo han añadido como ayuda para Juan Ayuso. Por tanto, en principio no disputará la general, pero creo que un corredor así siempre tiene que estar vigilante porque si falla su jefe de filas, siendo quien es, Derek Guy, pues a lo mejor tiene que coger los galones e intentar meterse de lleno en la general. Los directores deportivos han dicho que no viene a hacer la general y que viene simplemente a ayudar a Juan Ayuso. También está Mads Pedersen, el corredor polivalente que buscará llevarse alguna de las etapas. Yo diría que parece poco probable que se pueda llevar el maillot verde, sobre todo por los cambios que ha hecho el Tour de Francia en las puntuaciones de este año. Os recuerdo que las etapas llanas, ahora las que son al sprint, que han considerado que son 10, aumentan de 50 a 70 la victoria y todas las otras posiciones aumentan más. Que además en esas etapas, perdonad, no son 10, son 7. En esas 7 etapas designadas como llanas, en vez de haber un sprint con puntuación, habrá 2, es decir, que más puntos a repartir. Y en vez de 20 serán 25 puntos los que se darán por esa victoria. Yo creo que todo eso hace que Mads Pedersen lo tenga un poco más complicado y que sean los sprinters más puros los que tengan la ventaja de conseguir ese maillot verde. El año pasado se llevó el maillot verde del Giro de la Vuelta, fue segundo en el Tour del maillot verde en 2023 y desde 2023 no gana una etapa en el Tour. Ha conseguido 2 en su carrera deportiva, por tanto tampoco estaría nada mal tener una victoria de etapa en el Tour de Francia. Los otros corredores, Matías Vasek, un buen corredor, un buen motor. King Simon, seguro que intentará alguna de las suyas. Carlos Verona, también un seguro para la montaña. Y Tom Squillins, aunque está un poquito con un perfil más bajo que hace a lo mejor un año o dos, también es un corredor muy polivalente que seguro que les podrá ayudar mucho al equipo en general y a Juan Ayuso. Nos vamos ahora con el Neck Company Ineos. Objetivo, competir con agresividad en busca de etapas y la mejor clasificación posible en la general con Arensman, Bernal o Bockelin. A mí me ha dado una sensación muy rara las declaraciones del equipo, como que vamos a ver si sale una flor. Vamos a quitarle presión a Arensman y a Bernal. Bockelin también viene de un virus, no ha podido hacer el campeonato nacional. Por tanto, vamos a ir día a día y a ver qué pasa. Por tanto, todo está como un poco así, ¿no? Digamos, sí que es cierto que venimos comentando que Ineos, Neck Company Ineos, este año está muchísimo mejor, tanto a la hora de afrontar las etapas, las carreras, son mucho más agresivos, mucho más competitivos que hace otros años y eso
también se puede notar el primer día, porque en la crono por equipos con Ganna, Foss y Joshua Tarling que ha conseguido recuperarse de una fractura de clavícula que se hizo el 12 de junio. A mí me parece monstruoso que Joshua Tarling se haya ya recuperado de esa fractura de clavícula y esté para disputar un Tour de Francia. Me parecen, no sé, personas de otro planeta. Pero lo que digo, con esos tres corredores, Aresman, que no es manco en crono, Bauquelin, que no es manco en crono, cuidado, que se lo van a poner muy difícil a Visma a la hora de poder conseguir esa victoria de etapa en la primera etapa. Y claro, aquí tenemos un amarillo en juego. A lo mejor también les viene muy bien a Net Company Ineos conseguir ese primer amarillo. También seguro que tienen la vista puesta en la crono individual, tanto con Ganna como con Tarling, a ver si pueden conseguir esa victoria de etapa. Aresman, cuarto en el Giro de este año. Él mismo ha dicho que eso le sirve como colchón, que le da tranquilidad y que viene aquí al Tour de Francia a buscar etapas. Por tanto, casi lo tenemos descartado. Egan Bernal, también han dicho que viene a buscar etapas mirando de reojo lo que sería la general. Está claro que Bernal no está llegando ya a los niveles que tuvo antes de su brutal caída, pero bueno, tenemos ese séptimo puesto en 2025 en el Giro, décimo este año también en el Giro. Me parece que, bueno, si se mete en un top 15, pues tampoco estaría nada más. Tobias Foss parece que ha vuelto por sus fueros en la competición de crono, por tanto estará bien. Dorian Modón, victorias por etapas en etapas con grupos seleccionados, yo creo que se puede llevar alguna. Michael Kwiatkowski, la experiencia personificada, y Joshua Tarling, ya lo he dicho, crono, Kevin Bauquelin. Kevin Bauquelin, acordaros que fue la revelación del año pasado, y eso le sirvió este fichaje, ¿no? Por Ineos, ¿no? Acabando séptimo en la general del Tour de Francia. ¿Podrá acabar séptimo este año? Las sensaciones son muy extrañas porque una cosa es competir para ser séptimo y otra cosa es competir sin saber que vas a ser séptimo. Me refiero a que Kevin Bauquelin durante esta temporada ha tenido como el papel de protagonista y no sé si ha acabado de llevarlo muy bien, ¿no? Porque estoy mirando, sí que es verdad que acabó cuarto en la, en la París-Niza, pero luego acabó décimo en la Chulia, ¿no? Y luego otras carreras tampoco le han ido nada bien. No sé si se le viene grande todo esto. Por tanto, también será uno de los corredores a tener en cuenta a la hora de visualizar si consigue esos objetivos. Pero bueno, siempre puede decir que no ha tenido una preparación adecuada, que el virus le ha afectado y que eso hace que no cumpla y así tiene un año más de colchón para poder afrontar un nuevo Tour de Francia con aspiraciones de ser séptimo. Vamos ahora con el equipo noruego 1X Mobility. ¿Objetivo? Pues el objetivo, ellos mismos han dicho un poco que repetir lo del año pasado. No han dicho repetir, han dicho mejorar. Por tanto, mejorar quiere decir top 5, porque Tobias Halland Johannesen el año pasado, si no recuerdo mal, acabó en la sexta posición, que fue un pelotazo. Aún recuerdo la previa del año pasado cuando os comentaba que el equipo había dicho que quería ser top 10 con Tobias Halland Johannesen. Y a mí, en cierta manera, me costaba verlo, pero al final lo consiguió y haciendo muy buena carrera. También quieren etapas. Dice, probablemente correremos de una forma un poco más conservadora y aburrida debido a nuestras ambiciones en la clasificación general, pero seguiremos buscando escapadas. Seguiremos planeando atacar cuando tenga sentido. Cuidado, ¿no? Esa orientación, ¿no?, que tiene el equipo 1X. Tobias Halland Johannesen. Sí que es cierto que lo único que ha corrido son los últimos 3 de Francia, no ha corrido ninguna otra gran vuelta. 30-35 sexto, es decir, que la mejora fue muy notable. Y es verdad que en el último año y medio las actuaciones de este corredor, que ahora tiene 26 años, han sido buenas y han ido mejorando. Acabó cuarto en Tirreno este año, acabó tercero en la Itzulia,
acabó quinto en la última Dauphiné. Lo que pasa es que fue una carrera un tanto diferente y loca, ¿no? Porque hubo un momento que como que había perdido esa opción de ser top 5 y lo buscó desde las escapadas y luego también sí que es verdad que tuvo una buena actuación el día de la Gran Colombier. Por tanto, ahí demostró Tobias Hallan Johannessen que viene con buenas piernas para hacer pues el mejor Tour de Francia posible. Hay que confiar en él porque de momento, más o menos todas las veces que todas las veces que se le ha metido en la cabeza al final lo ha conseguido. El equipo que trae, pues Magnusport, supongo que sería grandioso despedirse del ciclismo con una victoria en el Tour de Francia. Ha conseguido dos, 2022 y 2018. La de 2022 fue aquella, ¿no? Que todos nos vinimos arriba, me parece, ¿eh? Quiero recordar así de lejos. En la primera anotación creo que fue de 1X. Lo digo muy de memoria. Viene Magnus Kort de llevarse por primera vez el Nacional de Dinamarca. Por tanto, bueno, ya sabéis que es un corredor que muchas veces queda ahí como guardado y en un momento dado, ¡pum!, saca su raza y lo consigue. Como digo, sería un buen colofón también a su carrera deportiva. Luego tienen Andrés Echarpet, que es un corredor más velocista, debutante. Soren Barenhol, que también ya sabéis que sobre todo le viene muy bien los sprints, que tiene un poquito de subida. No ha conseguido nunca victoria en gran vuelta. El año pasado acabó en la mejor posición, tercero en una de las etapas. Es un corredor también a tener en cuenta. Anton Channing, ayuda para la montaña. Jonas Abrahamsen, ya sabéis, corredor también polifacético y sobre todo para esos días de clásicas. Torsten Train, que bueno, ha perdido un poco el punch de esa, no sé si ha perdido el punch de esa novena posición que consiguió en la Vuelta a España del año pasado, porque este año poca cosa se le ha visto a Torsten Train. Por tanto, bueno, vamos a pensar que es un buen apoyo para Tobias. Y Anders Hallan Johannessen, el hermano, que al final ha tenido que entrar en el equipo por una baja de última hora. Seguimos con Movistar. Movistar el objetivo top 10 con Cianus de Broek. Además, años sin Enric Mas, por tanto yo creo que es como una nueva, como limpiar, ¿no?, la pantalla y volver a empezar de cero. Me parece muy interesante ese enfoque así de primeras para Movistar. Es que me hubiera parecido casi aburrido, ¿no?, tener aquí Enric Mas y saber lo que va a suceder. En cambio, con Cianus de Broek creo que incluso la dinámica dentro del equipo puede ser diferente y podrían conseguir alguna cosita más. También buscarán una etapa, porque la última victoria en etapa que ha conseguido Movistar en el Tour de Francia fue en 2019 con Nairo Quintana. Y nada, Ciano de Broix dice, me siento muy bien, me apoyan en todos los aspectos y no me presionan demasiado. Estamos construyendo un proyecto para los próximos años. A ver, sí que es cierto que tiene una pequeña presión, pero yo creo que más es de aprendizaje que de otra cosa, ¿no? Ciano de Broix. Me parece que, a ver, si consiguiera un top 10 sería ya una cosa muy destacable para el propio corredor. Sí que es cierto que, claro, acabó octavo en su primera gran vuelta en 2023 en la Vuelta a España, luego sí que ha tenido dos abandonos, Giro de 2024 y Vuelta a España de 2024. Se puede decir que 2024 y 2025 fueron 2 años donde no lo pasó nada bien, donde esas lesiones que tenía, que no parecía recuperarse. Y repasando un poco lo que ha hecho este año, no empezó la cosa muy bien en la Vuelta a la Comunitat Valenciana. Acabó octavo en la Vuelta a Cataluña, está bastante bien, 12 en la Itzulia y ahora en el Dauphiné ha acabado séptimo. Las sensaciones en Dauphiné fueron buenas. Yo creo que hizo una buena actuación en Dauphiné. Me parece que puede conseguirlo. Me da la sensación, tengo confianza en que Cianus de Broix pueda conseguir ese top 10. Luego, pues ha traído pues un equipo batallador, Raúl García Pierna, Pablo Castillo, Inés Rubio, Javier Romo, Nelson Oliveira, Jefferson Albeiro Cepeda, Michael Hermans. Yo creo que ahí hay corredores suficientes para poder conseguir también una etapa. Y me parece que con buenas sensaciones y buena sintonía. Vamos a ver si Raúl García Pierna
vuelve con ese olfato en las escapadas, o Pablo Castillo, después de conseguir el Nacional de Crono, a ver si eso le anima también. En el Rubio, que ya sabéis que también es un corredor que gasta mucho en escapadas, o Javi Romo, que quizás la suerte no esté muchas veces de su parte, pero también es un corredorazo, sobre todo para días de media montaña. Y Everson Álvarez Cepeda, ¿qué se va a decir de él que no gaste? Por tanto, eh, tengo buenas sensaciones con Movistar. No sé cómo deciros, a ver si se cumplen esas buenas sensaciones. Además, al equipo le puede venir muy bien por aquello de buscar un nuevo patrocinador. Seguimos. EF Education AC Boss a aplaudir, que es de las pocas veces que no ha sido de los últimos en presentar el equipo. Por tanto, esta vez se han adelantado. Y eso es una noticia para empezar. El recuerdo del año pasado sigue vivo para EF, donde acabó con un sorprendente, para mí, sorprendente noveno puesto para Ben Healy, donde consiguió etapa y liderato, si os acordáis. Y llevan 2 años llevando algún día el maillot amarillo. Por tanto, eso lo tienen ahí como, ¿y si lo conseguimos alguna vez más? Por tanto, objetivos también, etapas y maillot de la montaña. Y yo pongo aquí mirando de reojo la general. Os explico algo. Está Richard Carapaz. Richard Carapaz viene de hacer una buena carrera en el Tour de Suiza. Me parece a mí que lo hizo muy bien, pero él mismo se ha quitado de la ecuación. Dice, obviamente me encantaría luchar por la general, pero cuando voy solo es imposible, ha dicho él. En el Tour todos deben estar al 100%. Este momento no contamos con eso, tenemos que ser realistas. Fijaros, es decir, se quita de la ecuación de la general. Por tanto, yo creo que tiene más sentido que veamos a Richard Carapaz cazando etapas. Sobre todo, él ha apuntado a una etapa, la de Alduez, la que llega por la subida de las 23 curvas. Esa es la que tiene puesta en mente. Y luego tiene puesto en mente conseguir el maillot de la montaña. Eso es lo que hizo en 2024. Consiguió una etapa y además el maillot de la montaña. Y acabó en la posición número 17 de la general. Por tanto, es lo que digo yo. La general a lo mejor no la va a buscar, pero le puede venir sola, ¿no? Ese top 15, top 10. Vamos a ver, yo creo que no cierra la posibilidad, y que también he leído alguna vez que ha dicho que, bueno, día a día, a ver cómo van las etapas, que no es aquello de que voy a coger el primer día, es decir, no en la crono, pero a lo mejor en el primer día que se llega así a Barcelona y me dejo ir, me pierdo 10 minutos y así ya estoy fuera de la general. Creo que eso no va a ser el caso, que va a estar ahí involucrado y veremos a ver. Aunque sí, a lo mejor hay algún momento que tiene que dejar tiempo, porque si no, la escapada para ganar una etapa de calidad en Alduez no le van a dejar irse, porque claro, si está muy cerca de la general, no le van a dar tiempo para que se pueda ir solo. Ben Healy, como decía, noveno el año pasado. Me parece complicado pensar que pueda lograr de nuevo. Yo creo que son esos años donde te encuentras súper bien. Además, lo consiguió en una escapada donde consiguió bastante tiempo y lo pudo administrar en las siguientes etapas. Me da la sensación que no es un corredor para poder hacer una general y acabar en la novena posición. Lo que no trae que pueda conseguir etapas, que seguramente sí que lo harán. Casper Asgreen, que más o menos ha vuelto a tener un punto de competitividad bueno. Alex Baudin, que es un corredor que está buscando muy bien las escapadas en días de media montaña. Senkin, George Steinhauser, debutante, corredor que tiene mucho olfato también para las escapadas. Max Walker, que sería el corredor más o menos rápido del equipo, también su debut. Y Michael Valgren, ya vimos que en el Giro de Italia se llevó una etapa de forma, vaya, fantástica y maravillosa. Y vamos con un equipo más, el Team Jayco Alula. Etapa, yo creo que es uno de los objetivos. Lo ha conseguido en 3 de los últimos 4 tours, por tanto eso es un buen dato. Y la general, pues ahí está, la general de reojo, mirando a ver si pueden ser top 10 con Ben O'Connor. La verdad es que trae un equipo muy polivalente, con Michael Matthews, que los años parece que no pasan en él. 35 años tiene ya Michael Matthews. Y estaba mirando este año que sí, que ganó el Gran Premio de Castellón, Ruta de la Cerámica, que está bien. Ha corrido bastante poco, solo 15 días de competición. Y estaba mirando también sus actuaciones en las últimas grandes vueltas para ver en qué punto lo tenemos. Y sí que es cierto que desde 2023 no consigue ganar una etapa en gran vuelta. Fue en el Giro de Italia.
me da que el Michael Matthews de los grandes momentos se acabó, que es aquello que muchas veces hablábamos. Sí, Michael Matthews está ahí de reojo y pum, y te saca y te gana una carrera. Pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Ben O'Connor, que me he puesto con Michael Matthews y se me ha ido. Ben O'Connor, volvemos a ser uno de esos corredores que no sé si son confiables o no de cara a la general. Y me fijo en el último Giro de Italia, donde acabó en la posición número 16. Yo creo que Ben O'Connor, más que buscar la general, debería buscar etapas, que eso sí que lo hizo bien el año pasado, que se llevó una etapa. Y luego acordaros que estuvo ahí con la pelea, con llegar, si a ver si acababa décimo o no. Al final acabó en la posición número 11 del Tour de Francia. Por tanto, top 10, top 15, Ben O'Connor puede conseguirlo simplemente buscando. Vaya, sí que es cierto que acabó cuarto en 2021, ¿no? Que también acabó cuarto en el Giro de 2024, segundo en la Vuelta de 2024. Acordaos que también mediante una escapada. Es un corredor que muchas veces no es que sea el mejor escalador y que pueda aguantar y que por eso consigue una buena posición en la general, sino que mediante escapadas al final lo consigue. Puede ser el modo superandi de nuevo de Ben O'Connor. Pero ya digo, Giro de Italia bastante flojo, Tour of the Alps bastante flojo, Vuelta a Cataluña bastante floja. Es decir, no hay ninguna carrera donde haya, donde lo hayamos visto con luz propia, ¿no? A la hora de poder ganar. Luke Plath, también un buen corredor para buscar etapas. Pascal Ackermann. Aquí siempre somos muy fans de Pascal Ackermann. Lo digo en el sentido así como irónico. Y veremos a ver. Pascal Ackermann, el equipo confía en que pueda, pues eso, meterse en el sprint y conseguir algo. Pero solo ha conseguido, en 3 grandes vueltas consiguió, pero claro, es Pascal Ackermann de 2019-2020, que era un sprinter que podíamos decir que estaba dentro de los dominadores. Luego sí que en el Giro de 2023 consiguió etapa, pero ahora, por ejemplo, Giro de 2026 su mejor posición ha sido séptimo y en el Tour de 2025 su mejor posición fue cuarto. Eso no quiere decir que no pueda conseguir, pero me parece que está 2 y 3 puntos por debajo de otros sprinters, por tanto que lo va a tener bastante complicado y lo que tiene que hacer es eso, acumular top 10. Mauro Smith, buen corredor también para buscar etapas. Kellen O'Brien, Félix Engel, también media montaña. Luke Drubic, otro corredor que también traen para hacer una buena crono por equipos. Sería más o menos lo que da de sí Jacob Alula. Le toca el turno a Bahrein Victorious con un equipo polivalente y competitivo. Y creo que buscando más las etapas que las generales, sobre todo después de las declaraciones de Lenny Martínez, donde decía que su objetivo en este Tour de Francia es conseguir una victoria de etapa y que al mismo tiempo luchar por el maillot de la montaña. Por tanto, ya tenemos ahí a Richard Carapaz y a Lenny Martínez que intentarán llevarse el maillot de lunares. Un Lenny Martínez que ya ha disputado 3 grandes vueltas y que, bueno, se suponía, se esperaba, se preveía que pudiera estar luchando la general, después sobre todo de una buena clasificación en alguna de las carreras de este año. Pero no ha sido así, él mismo se ha quitado de la ecuación. Luego también tienen a Antonio Tiberi, que en principio debería ser su corredor fuerte para la general, pero ya llevamos un tiempo diciendo que Antonio Tiberi desde el Giro de 2024, donde acabó quinto, no viene haciendo unas grandes carreras, unas vueltas por etapas de 21 días bien. Sí que es verdad que es su debut en el Tour de Francia y que quizás eso le pueda llevar a hacerlo un poco mejor, pero es que tampoco es que el año de Antonio Tiberi diga ha sido lo suficientemente bueno. Es decir, sí que empieza bien en Valencia, acaba cuarto y acaba segundo en el UAE Tour. Hasta ahí podíamos pensar, bueno, Antonio Tiberi parece que ha cogido otra vez la onda, pero luego Tirreno Adriático 42, en Lechulia abandono, en el Tour de Romandía 27, el Tour de Suiza 37. Por tanto, son resultados que no dan muy buenas esperanzas de que pueda ir a más Antonio Tiberi. Pero ahí está. Me supongo que intentarán buscar eso, un top 10 con el corredor italiano.
Y luego, pues eso, un equipo con Phil Bauhaus, intentando aprovechar alguna de las oportunidades que pueda tener el hombre rápido de este equipo, Mate Mohori, siempre intentando buscar alguna de esas escapadas, también o Caruso, supongo que también en un espacio intermedio intentar ayudar a sus compañeros o intentar hacer una última gesta como intentó en el Giro de Italia, llevarse una etapa. Y luego más corredores más de equipo como Camille Grandec, Robert Stanan y Vlad Van Mechelen. Seguimos. Astana, después de su exitoso Giro de Italia, donde consiguieron 3 etapas, vienen a este Tour de Francia con la tranquilidad que da haber obtenido ese buen resultado. Eso da confianza y tranquilidad. De nuevo, el objetivo es lo mismo, es intentar buscar como mínimo una etapa. Dicen que quieren hacer también la general con Harold Tejada. Yo había pensado en Sergio Higuita para hacer la general, pero se ve que con Sergio Higuita buscarán etapas y con Harold Tejada la general. A ver, Harold Tejada, no es que digo que sea una baza peor, pero bueno, estaba mirando qué ha hecho este año, cuarto en el UAE Tour, 10º en París-Niza, 15º en la Etchulia, 25 en el Tour Aubert Ronder Alps. No son resultados para pensar que pueda llegar a hacer una gran clasificación. Sí que es cierto que en la Vuelta a España del año pasado acabó en la posición número 12 y eso podría hacer pensar que pudiera acabar entre los 15 primero. Como mínimo es el designado para llevar a cabo esa general. Sergio Higuita, a mí me parecía un hombre más confiable para hacer un top 15, pero si ya descaradamente te dejas ir para buscar luego posibilidades en escapadas, pues ya entonces podemos olvidarnos de él. Tienen a Max Canter para intentar hacer una hombrada desde el sprint. Pensar que Max Canter hizo una gran victoria en París-Niza. Al sprint eso les da muchísima confianza. Viene de hacer el Valois Belgian Tour, donde ha quedado tercero, cuarto y tercero. Y ya sabéis que ahí estaban los mejores sprinters. Y son los mismos que están aquí, por tanto tampoco ha estado lejos. No es descabellado que pueda conseguir una victoria así. Davide Ballerini, que ya vimos en el Giro cómo las gastó y se llevó una etapa, o Simone Velasco, un experto en escapada, Aaron Gate, que debuta a sus 35 años en este Tour de Francia. Ya sabéis que es el corredor polivalente entre sprinter y corredor de equipo, Nicolás Vinokurov y Nick Teunis para los días de etapas más clásicas. Seguimos con Alpecin. Alpecin, el objetivo es claro, etapas al sprint y etapas tipo clásicas. Y después tiene el maillot verde con Jasper Philipsen, que ya lo consiguió en 2025, y han manifestado que les haría ilusión conseguir el maillot amarillo con Mathieu van der Poel. Parece un poco loco, pero dice, en principio deberíamos poder hacer una buena crono por equipos. Eso es lo que dice. Eso les podría llevar automáticamente al amarillo en los primeros días si no pierden mucho tiempo en esa crono por equipos. A mí me parece un tanto complicado, porque solo tienen la segunda etapa. Pues la tercera etapa, yo creo que todos los corredores de Alpecin van a perder tiempo, porque es la que se atraviesa a Francia por el Pirineo. Supongo que recuerdo del inicio del Tour de 2025, les lleva un poco a pensar ello y a pensar que sería, vaya, fantástico poder conseguir ese maillot amarillo. Os recuerdo que en la primera etapa ganó Philipsen y se puso de amarillo. En la segunda etapa ganó Van der Poel y se puso el de amarillo. Es decir, que fue un inicio de carrera espectacular de Alpecin. No sé, me parece bastante complicado. Sí que seguramente pueden ganar la segunda etapa. Y me parece que en la crono por equipos no los veo muy allá, la verdad. Como digo, Jasper Philipsen tiene el objetivo de demostrar que es el mejor sprinter del momento. La verdad es que ha tenido, pues eso, algunos, vamos a llamar, altos y bajos durante esta temporada. Momentos en que hemos pensado que sí, que sería el mejor sprinter del momento, pero por ejemplo en Tirreno las cosas no salieron bien. Y luego sí que se ha llevado al final una etapa en el Valois Belgian Tour, que es lo que decíamos, esa prueba de fuego, aunque ha dejado de ganar otras, es decir, solo se ha llevado una, por tanto eso no hace que sea dominador. 10 victorias en el Tour de Francia, solo superado en estos momentos por Pogačar,
entre los corredores que están disputando, pues eso, están en activo. La verdad es que es un buen número y seguramente el objetivo es engordarlo. Mathieu van der Poel, como siempre, un seguro, como lanzador de Philipsen. La felicidad de ser papá. Yo creo que también tendrá muchas ganas de conseguir una victoria para poder hacer el gesto del bebé pues eso, dedicárselo. Y me parece que bueno, lleva mucho tiempo también sin correr. La verdad es que se ha hecho bastante eterno desde que corrió su última carrera en la París-Roubaix. Luego ha aparecido en el Tour de Suiza, donde hizo, ya lo visteis, una espectacular crono, donde solo estuvo por detrás de Pogačar en 31 centésimas. La verdad es que, bueno, eso quiere decir que está en condiciones que vienen con buenas piernas Van der Poel para esta carrera. Otro corredor importante de este equipo sería Emil Bestringer, que yo creo que es un corredor polivalente. Creo que es la mejor baza que tiene el equipo en los días de media montaña o de montaña en las escapadas, y es un corredor que lo va a intentar. Jonas Rickaert, Tim Marshall, Rasmus De Buyne, Edward Plancaer y Sylvain Dillet son los otros corredores que acompañarán a Philipsen, a Van der Poel y a Bestringer. Nos vamos ahora con el Groupama FDG, que yo creo que el objetivo es ganar una etapa, y es el objetivo claro porque no ganan una etapa desde 2019 en el Tour de Francia. El último ganador de este equipo fue Thibaut Pinot en el Tourmalet. También tienen otro objetivo secundario, pero que el mismo corredor sigue persiguiéndolo, que es la general con Guillaume Martin. Es un corredor que no se baja de la lucha de hacer un top 15 en grandes vueltas, por mucho que la edad le vaya pasando factura. Sí que es cierto que en la última vuelta tuvo que abandonar, pero fijaros, 16 en el Tour, 15 en la vuelta, 13 en el Tour, 10 en el Tour, es decir que siempre muy regular en esa posición del top 15. Por tanto, no es descabellado ver a Guillaume Martin luchando justamente por ese objetivo. Tenían a Romain Grégoire, que lucirá el maillot de campeón nacional y que seguro que buscará ganar una etapa y lucir ese maillot nacional. Y cuidado que no sea el 14 de julio, sería, una concatenación de hechos bastante importante. Ya sabéis que Romain Grégoire es un corredor potente, explosivo y con una buena visión táctica, y que no es descabellado pensar que tiene bastantes opciones y varias opciones para conseguir una etapa. Clement Bertet, buen escalador, buscará fortuna en los días de montaña. Clement Brans, que es un cazador de etapas, también lo conocéis, sobre todo en días de montaña. Lorenzo Germani, 24 años, debuta. Quinten Parchet intentará romper su racha de tops 10 sin ganar, que ahora lidera después de la victoria en el Nacional de Whitcock Kelderman, que hacía, lo digo de memoria, 11 años que no ganaba, que ha podido conseguir esa victoria. Y Clement Rousseau, supongo que intentará coleccionar top 10 al sprint, y Edwin Costou, pues en días de media montaña, intentará llevarse alguna que otra etapa. Más equipos. Tudor Pro Cycling Team. Aquí sí que hay una opción. La opción clara son las etapas. Han descartado a que Michael Storer vaya a ir por la general, o como mínimo eso es lo que han comentado. Y traen un equipo pues bastante competente en ese sentido, ¿no? Julian Alaphilippe, que intentará, pues eso, romper racha de correr grandes vueltas sin ganar una etapa, que bueno, la consiguió la última vez en el Giro de 2024, que fue, ¿os acordáis? Aquel renacer de Julian Alaphilippe. El año pasado también lo intentó aquí en el Tour de Francia, consiguió acabar tercero en alguna etapa. Por tanto, no estaría mal, ¿no?, para Julian Alaphilippe poder conseguir, pues eso, esa nueva victoria. Traen también a Matteo Trentin, que ya sabéis que es un seguro, veterano corredor, siempre intentando aprovechar alguna que otra oportunidad. Michael Storer, que hemos dicho que si se desentiende de la general será un tío muy peligroso, porque lo vamos a ver en más de una escapada, sobre todo días de media montaña y montaña. Rim Pluvier es un corredor, ya sabéis que tiene un sprint potente, sobre todo en días
donde hay seleccionado. Arvin de Klein al final ha podido ser de la partida, el buen sprinter también. Lo que pasa que ha tenido un año bastante complicado porque se ha reincorporado a la temporada ya tarde, y si sirve de referencia estuvo en el Valovas Belgian Tour, donde pudo conseguir pues eso, un sexto y una cuarta posición. Por tanto, bueno, lejos de otros buenos corredores. Es su debut, por eso en grandes vueltas no gana desde el 3 de octubre de 2025 en el Tour de Langkawi, donde se llevó, por cierto, 4 etapas, y victorias World Tour solo tiene una, que es la París-Niza. Por tanto, a ver, pensar que De Klein se puede llevar una sprint es imposible, no, pero lógico no es tanto. Marco Haller vendrá como lanzador. Mark Hirschi intentará reencontrarse, aunque llevamos tiempo diciendo que está reencontrándose y no se encuentra. Y Yanis Boisar, pues etapas de días de montaña, intentar también hacer una buena clasificación en esas etapas y conseguir alguna que otra victoria. Seguimos con el Total Energy. Total Energy intentará buscar también etapas. Me parece que será complicado repetir el top 10 del año pasado de Jordan Yegat. Además, ya sabéis que ha habido un follón bastante importante de Jordan Yegat con el equipo. Incluso lo iban a dejar fuera. Casi me sorprende verlo en la alineación. ¿Por qué? Porque Jordan Yegat había dicho que va a dejar el equipo, que tiene otras ofertas. Entonces dijeron, bueno, pues si al final vas a dejar el equipo y tienes otras ofertas, pues nosotros te castigamos sin que puedas competir en el Tour de Francia. Lo del año pasado fue una gesta muy importante, ese top 10 fue también muy luchado, muy peleado. Y sí que es verdad que cuando empezó la temporada, que ya sabéis que estuvo lesionado hasta mediados de abril, que fue cuando empezó bien, ganando la Classic Grand Besson Dubó, tercero en el Tour de Jura. Luego estuvo en el Tour de Turquía, donde yo pensaba que iba a ganar el Tour de Turquía y solo pudo hacer cuarto. Ahí ya bajó un poco el pistón. Y 22, acabó el 22 en el Tour Avenue Ronde Alps, que eso significa que no sé yo si está en todas las condiciones que debería. Además, hizo una carrera bastante rara porque casi desde el primer día, buscando las escapadas, se metió en 3 escapadas, buscando, pues eso, la victoria de etapa en vez de la general de esta carrera, que a lo mejor le hubiera servido más para centrarse de cara al Tour de Francia y probarse, ¿no? Eso es una pista que a lo mejor no tiene pensado volver a hacer la general y sí intentar buscar una etapa para al equipo. El equipo también tiene a Alexander Deletre, ya sabéis que es un corredor con puntita de sprint, cosas que será complicado verlo ganar. Antonio Turquís buscando las escapadas, Mateo Berset, que es un buen corredor buscando escapadas, Matías Leguerre, más o menos del perfil, Nicolás Breuillard, que es un corredor también para media montaña que es bastante bueno, Joris de Bolder y Thibaut Gelnalek. Le toca el turno al último equipo en presentar alineación y este ha sido Pinanello Kun36 Pro Cycling Team con Tom Pidcock. Y Tom Pidcock ya creo haberlo leído manifestar que no contaremos con él para la general de esta carrera, que tiene claro que quiere ir a buscar las etapas. Yo creo que bueno, después del intento que hizo en 2023, donde acabó en la posición número 13, claro, en 2024 tuvo que abandonar el Giro de Italia 2025-16 y sí que, claro, en la Vuelta a España 2025 acabó tercero, pero una cosa es la Vuelta a España y otra muy diferente es el Tour de Francia. Y me parece, diría que una buena decisión la de Tom Pidcock, la de quizás centrarse más en buscar etapas en esta carrera y vete a saber si luego puede correr o no la Vuelta a España. También puede ser que vamos a ver qué decisión toman con eso del Mundial, la Vuelta, Tom Pidcock, porque claro, el circuito le viene muy bien, el del Mundial a Tom Pidcock para poder ser campeón mundial. Una temporada con bastantes altos y bajos, la de Tom Pidcock,
y me parece que había, pues eso, expectativas, ¿no? Cuando corrió la Vuelta a la Cataluña y tuvo que abandonarla, el Tour de Salto donde solo pudo acabar en la posición número 28. No ha sido el mejor año de Tom Picot y por eso es complicado pensar que pueda ir a por la general, y él mismo ha manifestado eso, que no va a ir a por ella. Corredor interesante Chris Harper, que el otro día os decía que lo he visto en la forma de su vida en la Andorra, la clásica de Andorra. La verdad es que fue espectacular lo que hizo allí en aquella clásica. Por tanto, corredor a apuntar para conseguir una victoria de etapa. Xavier Miquel Asparren, que también seguro que intentará meterse en escapadas. Quintin Hellmans, que ya sabéis que es un tío muy hábil también para el tema de las escapadas. Daniel Honso, que quizás viene más de apoyo. Se le pasó un poquito más el tiempo a Daniel Holson. Chandro Meurisen, corredor para los días más llanos, para intentar las escapadas, igual que nuestro Ben Mark Moer, que está aquí en el Tour de Francia intentando dejarse ver también. Y Fred Wright, que sería más un corredor para los días medio montaña o días de punchers. Por tanto, ese es Piranello Q36.5. Seguimos con su edad Quick Step, que después de dejar fuera a Mikel Landa de este Tour de Francia, por las razones que sean, seguramente porque no lo veían en la mejor forma del mundo, está claro que ya tienen un enfoque muy directo con Team Merlier, ¿no? Que sería intentar conseguir una victoria con Team Merlier. El año pasado en concreto se llevó 2 etapas Team Merlier en el Tour de Francia y me parece que puede estar otra vez en condiciones de poder hacerlo. No fue tampoco dominador en el Valois Virgin Tour, donde sí que consiguió una etapa, pero tuvo dos segundos puestos más. Es un poco más random, ¿eh? Por eso digo que va a ser interesante el tema de los sprints para ver quién es el mejor. Un Team Merlier que también empezó la temporada un poco más tarde de lo normal, intentando recuperarse y bueno, que llegará un poco más descansado a este Tour de Francia para intentar conseguir alguna victoria. Valentín Paret-Pentre sería su corredor para los días de montaña. Pascal Engenhorn, días para la escapada. Jesper Stuyven, ya sabéis, días de clásicas. Dylan Van Barlet, más o menos lo mismo. Bert Van Lemnet. Ian Van Wilder, media montaña. Y Luis Verbaeken, días de montaña. Luis Verbaeken, no sé, ahora no tengo presente su última actuación en Gran Vuelta. Sí, no, pensaba que había hecho algún top y la verdad es que no tiene ningún top. Es decir, que podemos olvidarnos también de él para la general. Seguimos con lo que Intermarché. Aquí también se lo van a jugar un poco entre el tema de Arnaud Delis y Lennart Van Erle. Arnaud Delis intentará conseguir una victoria del sprint. Lennart Van Erle intentará conseguirla en días, pues seguramente de media montaña, incluso días de montaña, igual que George Zimmerman, que es otro corredor que también puede hacerlo bien en días de montaña. Hugh Hart, el ganador del Nacional de Crono de Países Bajos. Jerno Vermoes, sprinter también, para días ya un poco seleccionados. Lian Slob es el famoso corredor aquel de aquella caída que se cae en meta justo y pasa al otro lado llevándose su primera victoria. Lars Krams y Baptiste Beistroffer. Eso sería el Lotto Intermarché con ese intentar, ¿no? Que Arnaud Delis se pueda llevar una etapa. Estaba mirando si Arnaud Delis no ha conseguido ninguna etapa en Gran Vuelta. Es decir, que ha hecho 3 grandes vueltas, la del Tour de 2024, donde pudo acabar tercero en una etapa, Tour de 2025, donde pudo acabar tercero en una etapa, y Giro de Italia de 2026, donde solo pudo acabar 21 en una etapa antes de abandonar. Por tanto, Arnaud Delis, lo mismo, sí que estuvo en el Etias Tour de Valois, no estuvo en el Valois Virgin Tour. Ahí sí que en el Etias pudo ganar una etapa. Y poca cosa más ha hecho este año. Ya sabéis que es un corredor súper random a la hora de saber si puede ganar o no puede ganar. Es aquello que dices, mejor no te la juegues con él y si gana, pues aplaudir. NS Cycling Team, aquí también confiarán en Brian Girmay, que además viene con buenas sensaciones porque sorprendió a todos ganando la primera etapa del Valois Belgian Tour. Luego sí que desapareció, es decir, no tiene un quinto y un décimo, no tiene ninguna buena posición más. Es decir,
que se podría decir, bueno, hostia, ganó esa etapa, seguramente puede ganar alguna más, pero no lo ha hecho. Simplemente ha ganado esa etapa. Lleva 3 victorias este año, Bian Girmay. Quizás queda lejos ese Bian Girmay del Tour de Francia de 2024, cuando se llegó 3 etapas y se llevó el maillot verde. Pero no lo podemos descartar. Además, en ese ciclín sabe mucho trabajar con el equipo, ¿no? Los finales. Otra cosa es que tenga más suerte. Además, viene bien arropado porque tiene a Jake Stewart, que puede servir tanto de treno como el mismo de sprinter en días un poco más, que piquen un poco más. Leroy Asqui, que es del perfil. Christian Neylands, que es más para días de montaña. Marco Frigo, que lo vamos a ver escapado 1000 veces. Matías Lobel, George Bennett, también seguramente lo veremos bastante días escapado, días de media montaña, y Ton van Arsburg, que será lanzador también de Bian Girmay. Estamos casi acabando, nos quedan ya solo 4 equipos y nos queda Team Picnic Post, qué complicado está siendo el año de Team Picnic. Ahora iba a decir de memoria en qué posición estaba colocado en Team Picnic y ahora os lo voy a decir porque voy a buscarlo. Ya lo tengo, el Team Picnic está en la posición número 28 de los equipos, es decir, está lejísimos, es decir, está ahora mismo a exactamente casi 4.000 puntos de la posición 18 como equipo World Tour. Es decir, es que el Team Picnic tiene, pues mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos pro team por delante de él ahora mismo. Yo creo que ya la situación se me antoja insalvable, a no ser que le diga a Astana cómo lo consiguió. Está siendo un año horroroso el de Team Picnic y me parece a mí que además tienen problemas presupuestarios, sabéis que también tienen problemas con el patrocinador, que parece que no va a renovar, por tanto, año complicado. Y si vemos la alineación que acaba de traer, me parece casi un milagro si consiguen ganar una etapa. Y no es por menospreciar a los corredores, pero es que no los veo. Tenemos a Pavel Bidner, que es la esperanza del sprint, pero es que, claro, confiar en Pavel Bidner para estas lices, sí que es verdad que consiguió una etapa en la Vuelta a España de 2024 y el año pasado en el Tour de Francia pudo conseguir un 4º puesto. Pero es que, vaya, son momentos puntuales. En el año de hoy, lleva en este año 1, 2, 3, 4. 4 top 5 en 20 días. Por tanto, complicado ver a este chaval de 23 años con esa responsabilidad máxima. Eso sí, puede ser que toque la flauta y sería muy bueno para Team Picnic, pero me parece complicado. Warren Barguil, que me parece a mí que hace tiempo que ya no es protagonista. Van der Broek, que se ha quedado muy difuminado de lo que podía ser a lo que es. Robin de Haan, Julius Van der Berg, Niklas Mars, Fritz Bierstedt-Bors y John Degenkolb. La verdad es que, fijaros, cuesta ver a alguien poder llevarse alguna victoria y más, como se suele decir, con la negra que tienen encima. Cofidis buscaron etapa, seguro. La última fue en 2023 y la llevó Jon Izagirre. Aquí tenemos a Jon Izagirre, que la verdad es que está haciendo un año muy bueno, el año de su despedida. Yo creo que se ha preparado bien los momentos justo puntuales para estar a tope y seguro que estará a tope en este Tour de Francia. Y también sería muy bonito que Jon Izagirre pudiera conseguir una victoria en este Tour de Francia. ¿Quién hay más en Cofidis? Piet Allegar, Jennet Biemans, que me parece también un corredor muy, muy chulo para las etapas esas donde está seleccionado el grupo y pueda conseguir un sprint. Milan Fetring, que yo creo que al sprint también podría conseguir alguna cosa. Alex Kirs, Hugo Pech, Alex Aramburu, a ver si tiene también la suerte de cara. Lo hemos visto también muy bien en su última actuación, que estuvo a puntito de dar la campanada y llevarse el Valois Virgin Tour, ganando una de las etapas más duras. Lo que pasa es que al final, por las bonificaciones, no acabó de conseguirlo. Sí que es verdad que en el Nacional yo esperaba que tuviera una mejor clasificación y ha quedado bastante mal en ese sentido, pero bueno, Alex Aramburu yo creo que puede ser también un corredor
para buscar su primera victoria en Gran Vuelta, porque ahora mismo disputaba 8 grandes vueltas y nunca ha conseguido una victoria. Siempre más o menos ha estado ahí mira, ha estado más o menos en el top 5 en casi todas las grandes vueltas en etapas y esperemos que tengas suerte. Y Benjamin Thomas, que ya sabéis que es un buen croner. Y último equipo, cerramos con el último equipo, Caja Rural Seguros RGA. Aquí lo tenemos 40 años después y con las ilusiones a tope para poder intentar, yo creo que lo primero, verse, que lo vean, igual que hizo en el Tour Auber Ronde Alps, que la verdad es que tuvo muy buena actuación, y luego vamos a ver, intentar conseguir lo máximo. Lo máximo sería seguramente una victoria de etapa. Para ello ha convocado a Alex Mollema, a Joel Nicolau, a Abel Bardeston, a Sebastián Berbic, a Fernando Gaviria, Stefano Oldani, Jacob Truba y José Félix Parra. Aquí hay buenos corredores para intentar incluso hacer un top 15, que estaría muy bien en el Tour de Francia, pero me parece que también buscar la sorpresa con una victoria de etapa, ya sea con corredores un poco más contrastados como Sebastián Berbic, aunque va a dejar el equipo este año, pero bueno, podría hacerlo. Alex Monemar, que también es un pedazo de luchador, o los españoles Joel Nicolau y Abel Bardeston, que podrían también buscar su oportunidad. Y, como no, el veterano Fernando Gaviria, que aquí hay que recordar que ha ganado 2 etapas en el Tour de Francia y que vistió el maillot amarillo, pero eso fue en 2018. Es decir, el Fernando Gaviria de ahora no es el Fernando Gaviria de ese 2018. Para él, pues es súper guay volver a poder correr un Tour de Francia. Y mira, en 2024 corrió el Tour de Francia y en una etapa acabó segundo. Por tanto, bueno, ahí estuvo cerca de poder hacerlo. Ahora ya sabéis que Fernando Gaviria lo que intenta es anticipar sprints y vete a saber si en alguna de esas anticipaciones le da una pedazo de sorpresa al equipo. A ver, los resultados no de este año no son para tirar cohetes, no ha conseguido ninguna victoria. Estaba viendo a ver cuántos top 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 top 5 en 44 días. Me parece un porcentaje bajo, pero bueno, llega el Tour de Francia, te tienes que poner el mono de trabajar y en ese sentido, pues, bueno, vamos a ver qué tal le sienta al corredor esa vuelta a las grandes plazas, ¿no? Bueno, le deseo mucha suerte, sobre todo a Caja Rural, porque se lo ha currado muchísimo para poder estar aquí de nuevo en el Tour de Francia y sería, vaya, fantástico y maravilloso ver ganar a un corredor de Caja Rural. Y aquí llegamos al final de esta previa del análisis de todas las plantillas que disputan el Tour de Francia 2026. Espero que os haya entretenido, que os haya sido interesante. Como resumen, si queréis, vamos a ordenar un poquito todo lo que hemos dicho. 5 estrellas, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Yo creo que ahí no podemos poner, normalmente pongo 3 nombres, pero en este caso está claro que solo puede haber 2 nombres ahí. 4 estrellas, aquí sí que ponía 3 nombres, pero he puesto 4, lo entenderéis: Isaac del Toro, Renko Benepul, Florian Lipovic, Paul Seixas, esos serían corredores 4 estrellas. 3 estrellas, Juan Ayuso, Tobias Hallan Johannesen, Kevin Bakelén, con todas las dudas del mundo. 2 estrellas, aquí ya empiezan los claroscuros. He puesto a Richard Carapaz, aunque él diga que no, pero yo lo pongo: Richard Carapaz, Cian Udelbroek, Matteo Jorgensen, Ben O'Connor, y de al final 1 estrella, Adam Yates, Antoni Kiberi, Matías Esquelmos, Guillaume Martin, Derek Guy, Tim Aresman, Egan Bernal, Sergio Guita, Harold Tejada. Esos serían los corredores que, bueno, considero los que van a disputar finalmente las generales. Y nada, que os espero ya el sábado con la crónica de la primera etapa, que ya sabéis que esa contrarreloj en Barcelona, 19,6 kilómetros. Una contrarreloj, pues, con sobre todo esas 2 subidas final a Castillo de Montjuïc y al Estadio Olímpico, que yo creo que servirán para que los corredores fuertes de la carrera puedan dar el último lanzamiento. Y aquí, pues, tenemos que tener en cuenta, creo yo, pues a todos
los equipos que antes hemos más o menos dicho durante esta grabación, ¿no? Es decir, creo que hay que tener en cuenta a Visma. Yo creo que los números de Visma son importantes en la crono. Por tanto, pondría a Visma como uno de los favoritos para ganar esta primera etapa. Y luego, yo podría aquí a UAE, a Netcompany Ineos y a Red Bull Bora como otro escalón donde pueden hacer una muy buena crono, y entre ellos también podría haber un ganador de esta etapa. Los demás me cuesta más verlos ganar esta primera etapa. Por tanto, la cosa estaría entre Visma, Red Bull Bora, UAE y Netcompany Ineos. Y ahora sí, final de esta previa. Como digo, nos vemos el sábado. Espero poder traeros cada día la crónica del Tour de Francia. Como siempre digo, gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado esta previa, me podéis dejar un like. Y nada, sé felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.